¿Cómo están, gente? En pantalla está el minuto en el que empieza la historia. Y para los que se quedaron. Hola. Primero que nada, gracias por el apoyo al último video. Es increíble lo mucho que un solo video puede hacer por un canal. La cantidad de suscriptores del canal aumentó en casi un 300%. Me alegra pensar que tanta gente está dispuesta a escuchar las historias. Voy a considerar este video como el especial 100 suscriptores, incluso si no lo demuestro en el título. Después de pasar mucho tiempo escribiendo, quise intentar algo diferente. Así que lo que verán aquí, aunque es una historia que inicia y acaba en el mismo video, es también el inicio de algo más grande. En vez de seguir atrasando el proyecto, decidí trabajar en ello por partes. Espero que les guste. Muchas gracias por su tiempo, adiós. Toda mi vida, la he dedicado al estudio y a la comprensión de las reglas que rodean nuestro mundo. La matemática, la física y la química, siempre me han parecido interesantes. Desde que tengo memoria, mi curiosidad siempre ha sido mi mayor motivación y mi motor. Nada me trae más felicidad que pasar horas batallando con un problema, y finalmente alcanzar la solución. Todo tiene un orden, una estructura, una razón de ser. Las fórmulas y ecuaciones eran como piezas de un rompecabezas que, una vez resuelto, revelaban una verdad profunda e inmutable. Desde que era tan solo una niña, ya estaba obsesionada con el mundo que poco comprendía. Pero a medida que crecí, esa pasión solo se intensificó. Cada nuevo descubrimiento, cada teoría confirmada, era una muestra más de que el universo tenía sentido, que había leyes fundamentales que gobernaban cada fenómeno. He vivido persiguiendo esa lógica, buscando patrones y soluciones en todo lo que me rodea, confiando en que el conocimiento que adquirí a lo largo de los años me acercaría a mí, personalmente, a una verdad más grande que cualquier otra. Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué es que el mundo parece querer abandonarme? Me está dejando atrás. Después de todo lo que he hecho por él. Y lo mucho que trate de comprenderlo. Las reglas y leyes que tan reales parecían, ahora solo sirven como bases para algo más grande, que no sé si mi mente pueda soportar. ¿Cómo? ¿Y cuándo? Me puse a pensar seriamente, buscando en mi bodega mental. Ah, es cierto, ahora lo recuerdo. Creo que fue 5 meses después de la reunión con las diferentes ramas de FAME. No, fue incluso antes. Mucho antes de siquiera unirme a la institución. Yo era una excelente estudiante. Acabé mis estudios en la mejor universidad de mi país y me uní a la organización FAME en busca de un lugar donde pudiera cumplir con mi objetivo. Al principio, mis estudios se centraban en la meteorología, hasta que 5 meses después decidí cambiar mi enfoque. Cuando recién me había unido a FAME, escuché rumores sobre aquellos investigadores veteranos, a quienes tanto admiraba, y sus últimos enfoques científicos. La primera vez que los escuché, decidí ignorarlos, pues involucraban ideas esotéricas, poco comunes en mentes brillantes como lo eran mis superiores. ¿Tenía sentido, después de todo? Esos rumores sobre dichos estudios consideraban cosas como fantasmas, rituales, magia negra y demás estupideces. Pero la verdad era que podía ver por mí misma que dichos rumores eran reales. Pensar que la gente que admiraba eran idiotas supersticiosos me llenaba de decepción. Hace tiempo, los investigadores de FAME comenzaron a darse cuenta de algo. Casi todos, un año previo a mi entrada a la institución y al mismo tiempo en diferentes partes del mundo, empezaron a notar fenómenos que solo podían ser clasificados como aberraciones. Cambios tan drásticos y repentinos en sus áreas de especialidad que parecían ignorar las leyes de la física. Por ejemplo, erupciones volcánicas en medio de las ciudades, tormentas gélidas en el desierto, voces humanas en el fondo del océano. Mutaciones inexplicables, brotes de enfermedades desconocidas, y vientos repentinos que parecían, en palabras de cierto investigador, comerse a la gente, etc. Tantas cosas fueron registradas y tantas fueron ocultadas.
El hecho de ser parte de FAME me daba el privilegio de saber sobre los acontecimientos y las estadísticas. Cuando le pregunté a mi superior lo que pensaba, me dijo: es posible, aunque sea por un poco, que los cambios se deban a una sola causa universal. Al escuchar eso, solo pude verlo con una mueca de confusión. ¿Por qué querría correlacionar todos los acontecimientos entre sí sin razón aparente? Conectar cosas tan separadas una de otra solo por el hecho de que ocurrían al mismo tiempo no tenía sentido, pero sus palabras tenían un peso inusual para alguien que, supuestamente, ignoraba tanto como nosotros. Un día, decidió reunir a todos quienes habían sido testigos de las aberraciones y a aquellos quienes deseaban ayudar. Yo personalmente no tenía intención de participar en tal junta, pero ver las varias habitaciones de la institución vacías, y escuchar a lo lejos el tumulto de gente por los pasillos, me dejó un sentimiento amargo. Así que entré al auditorio. Después de una comparación exhaustiva y masiva que involucraba a casi todo el personal de investigación en diferentes ramas, un investigador propuso, en un documento extremadamente controvertido, la existencia de un nuevo conjunto de leyes que explicara los cambios en el mundo. Y por si fuera poco, también propuso que dicho sistema explicaría todo fenómeno real. Algunos dudaron momentáneamente sobre la veracidad de esa declaración. Otros cayeron en desesperación al pensar en comprender otro nuevo conjunto de reglas. Pero Alan, mi superior, pensaba igual que él. Y al ser alguien de renombre, tacharlo de idiota era imposible. Con el tiempo, todos se unieron a la búsqueda de esas leyes. Nadie quería quedarse atrás en lo que posiblemente sería una nueva marca en la historia de la humanidad. Pero yo no podía entenderlo. ¿Es que nadie se da cuenta de lo ridículo que suena esto? Sé que no es lo mismo, pero ya vimos algo similar en los años 30, con David Hilbert y Kurt Gödel. Hilbert, un matemático prodigioso, soñaba con un sistema de axiomas capaz de describir toda la matemática, donde al colocar cualquier problema matemático dentro de este sistema éste lo resolviera. Claro que nosotros ya sabemos que algo así no es posible, pero fue Gödel quien, con sus teoremas de incompletitud, demostró que tal sistema es imposible, que siempre existirían verdades que no pueden ser probadas dentro de cualquier conjunto de axiomas. Y ahora, años después, intentamos hacer algo aún más abstracto. No hablamos de lógica formal, sino de las mismas leyes que conforman a nuestro universo. No es extraño, la humanidad ha estado haciendo esto todo el tiempo. Buscar las reglas de la realidad en la que habitamos. Así que no debería de molestarme. Después de todo, la mente de una investigadora es impulsada por la curiosidad. ¿Pero por qué es esa la primera conclusión? No tiene sentido. Solo hace falta reflexionar al respecto. ¿Por qué algo tan importante, tan esencial y, de ser cierto, tan imprescindible en el mundo, solo se presentó ante nuestros ojos en esta última década, este mismo año? ¿Qué pasó con todos los demás investigadores de antaño? ¿Nuestros antepasados jamás vieron algo similar? Solo hay dos posibles razones. La primera y la más lógica, la cual creo es la verdad, es que dichas leyes no existen. El cambio radical en el mundo se debe a axiomas que ya conocemos, pero que no sabemos interpretar correctamente para explicar lo que ocurre. O, 2. Es real, y un nuevo sistema aún por descubrir existe allá afuera, causando este caos. La simple idea de que la segunda opción sea real me molesta y asusta más que nada en el mundo. Pero lo que más odio, es que me conozco a mí misma. Sé que esto no puede ser real. La segunda opción, simplemente no es real. Y aún así, no puedo dejar de considerarla. Las leyes de la física, con una nueva expansión. Ridículo. Estúpido. E imposible. Todos en el instituto parecen haber perdido la cabeza. ¿Por qué no intentaron buscar más cerca de sus ramas? ¿Por qué es que los investigadores que tanto admiraba, decidieron olvidar todo lo que sabían?
Prefiero preocuparme por cosas más pequeñas como lidiar con la falta de recursos para la publicación de algún estudio mañana o el plagio de algún compañero el día de hoy. Porque esto es demasiado. Completamente derrotada por el peso mental que yo misma adjudiqué sobre mí, decidí participar en la búsqueda de la verdad. Aunque no con el mismo propósito que mis compañeros o superiores. Yo necesito probar, tal vez no la causa directa de las aberraciones, pero al menos, que dicha existencia de nuevas leyes es algo erróneo. La oficina de FAME estaba casi desierta, con la mayoría de los investigadores ocupados en la búsqueda de las supuestas nuevas leyes. El bullicio habitual había desaparecido, dejando en su lugar un inquietante silencio. Mejor así, pensé. El eco de mis pasos resonaba en los pasillos vacíos mientras me dirigía a la biblioteca de la institución. Si iba a probar que esas estúpidas leyes no existían, necesitaba comenzar desde lo más básico. Encontrar alguna correlación o patrón que todos hubieran pasado por alto. Me sumergí entre los antiguos archivos meteorológicos, los informes de investigaciones pasadas y las montañas de documentos que cubrían desde fenómenos climáticos extremos hasta desastres naturales. Durante horas, revisé los registros, buscando en mi área de especialidad algo que pudiera explicar los fenómenos aberrantes sin tener que recurrir a explicaciones sobrenaturales. Nada. Todo lo que encontraba apuntaba a lo contrario. Cada teoría que proponía quedaba invalidada por una serie de datos que simplemente no podía explicar. No puede ser, me dije. Tiene que haber una explicación lógica. Siempre la hay. Apreté el papel con fervor y acerqué mi rostro inútilmente a este con los ojos casi saliéndose de mis cuencas, enfocada en buscar dentro de todo lo que sabía. El día se convirtió en noche, y yo seguía allí, con los ojos fijos en una tabla de erupciones volcánicas. Mi mente intentaba unir puntos que no encajaban. Recordé la erupción de un volcán inexistente en medio de las llanuras de Asia Central, un fenómeno que había sido reportado por un equipo de geólogos meses antes de mi entrada a FAME. Se trató de una distorsión geológica, había asegurado un informe oficial, pero las imágenes satelitales no mentían. Ahí estaba, un cráter que antes no existía ahí, según las proyecciones, tampoco debería existir. Pregunté a un amigo vulcanólogo, y ni siquiera él fue capaz de explicarme lo ocurrido. El teléfono en mi bolsillo vibró. Era un mensaje de Alan. Pluro somos. Importante. Ven al auditorio. Pluro somos. El pueblo maldito. Si no me equivoco, está en el lugar el cual Alan mencionó. Había escuchado los rumores, claro, pero me negué a prestarles atención. No iba a dejarme llevar por historias de fantasmas y supersticiones locales. Además, recuerdo que Alan no dejaba de hablar de los Pirineos incluso antes de que esa leyenda surgiera. Estoy casi segura de que su plan es ir con vacaciones pagadas a un lugar bonito con la excusa de investigación científica. Y hacerse el loco mientras investiga algo banal y saca la conclusión más exagerada del mundo. Sin embargo, lo que sea que hubieran encontrado, parecía haber convencido a Alan de que era real. Suspiré y guardé los papeles. Tal vez Pluro somos sería un buen punto de partida. Si alguien iba a refutar esas leyes, sería yo. Necesitaba probar que lo que sucedía en ese lugar podía ser explicado por la ciencia. Me dirigí hacia el auditorio con una mezcla de escepticismo y curiosidad, aún sintiendo la presión de demostrar que todo aquello no era más que una fantasía colectiva. Al llegar al auditorio, el ambiente era opresivo. Una multitud se había congregado alrededor de Alan, que estaba al frente mostrando diapositivas con mapas y proyecciones en la enorme pantalla. Noté rostros ansiosos, algunos iluminados por una especie de fascinación malsana. Otros, como el mío, mostraban escepticismo. Gracias por venir, comenzó Alan, su voz grave resonando en el enorme espacio. Lo que voy a mostrarles ahora podría cambiar el curso de nuestra investigación, y quizás, de nuestra comprensión del mundo.
Fruncí el ceño. Cambiar el curso del mundo. ¿Por qué todo tenía que ser tan dramático con estos teóricos? Plurosomos ha sido objeto de informes recientes debido a una serie de anomalías que no podemos ignorar. Fenómenos atmosféricos inexplicables, cambios en la flora y fauna, y Alan hizo una pausa, mirando al público. la desaparición de 3 investigadores. Sentí un nudo formarse en mi estómago. No sabía si sentir miedo, preocupación por los investigadores, o repulsión, al ver emoción en el rostro de Alan. Él continuó, mostrando imágenes del pueblo. Una pequeña aldea enclavada entre los Pirineos, bordeada por un denso bosque. Cualquiera que se acerque, parece perder la noción del tiempo, dijo señalando un gráfico que mostraba las estadísticas de las desapariciones y comportamientos erráticos de aquellos que habían investigado el lugar. Mi mente, siempre ansiosa por la razón, trataba de procesar la información. ¿Qué fenómeno físico podría estar causando tales efectos? Había una razón para todo, siempre la había. Solo necesitaba tiempo para encontrarla. Pero a medida que Alan seguía hablando, mostrando más detalles sobre Plurosomos, comencé a dudar. He decidido organizar una expedición al lugar en busca de respuestas. Aquellos que quieran unirse, serán bienvenidos. Necesitamos mentes brillantes y dispuestas a desafiar lo desconocido. Mi primera reacción fue de rechazo. No iba a perder mi tiempo en un pueblo lleno de cuentos de terror. Pero entonces recordé mi objetivo. Si iba a refutar estas supuestas leyes, tenía que enfrentar estos fenómenos de frente. Y si Plurosomos era de alguna manera el epicentro de las aberraciones, entonces ese sería mi campo de batalla. Alan me miró desde el escenario, como si ya supiera mi decisión. No podía permitirme fallar. Aunque mi propósito era diferente al de los demás, mi lugar estaba en esa expedición. El día que finalmente llegamos a Plurosomos, éramos un grupo reducido. Alan había insistido en mantener la expedición pequeña, argumentando que era mejor minimizar riesgos. No lo cuestionamos. Después de todo, las desapariciones previas en el pueblo ya eran suficientes para hacernos pensar que algo extraño estaba ocurriendo, y no necesitábamos sumar más variables a una situación de por sí complicada. El viaje fue largo y agotador. Nos adentramos en los Pirineos, cruzando caminos cada vez más estrechos y rodeados de montañas imponentes que parecían vigilar cada paso que dábamos. Al llegar, Plurosomos no era lo que esperaba. Era simplemente un pueblo. Antiguo, sí, con casas de piedra desgastada por el tiempo, sus calles estaban cubiertas de una fina capa de polvo, y había un silencio que parecía ahogar todo sonido. No era más que otro rincón olvidado, uno de tantos que existen en el mundo. Pero aún así, había algo que no podía definir, algo que empezaba a molestarme. Mientras recorríamos las calles desiertas, sentí una ligera sensación de déjà vu, al ver las casas recién pintadas y los andamios a medio construir. No era solo la arquitectura del lugar o las montañas que lo rodeaban. Era como si ya hubiera estado allí. No sé si lo que estoy a punto de decir tenga mucho sentido, pero, de alguna manera, la experiencia completa que encapsula estar aquí. El oler, el sentir, el ver y el oír. Todo me parece tan nostálgico. Es un sentimiento poco común, pero de vez en cuando pasa. Aún así, pensar que es mera coincidencia, apenas puse pie en este lugar, me parece poco creíble. El aire se sentía denso, como si cada respiración estuviera cargada de algo más que oxígeno. Conforme avanzábamos por las calles desiertas, esa inquietud crecía en mí. No solo era la sensación de déjà vu, sino una serie de pensamientos fugaces, emociones que no parecían ser mías. Me detenía a observar los rostros de mis compañeros, buscando algún indicio de que ellos también lo sentían, pero todos parecían concentrados en sus propios pensamientos. ¿Todo bien?, me preguntó Alan en un momento, como si hubiera notado algo en mi expresión. Le respondí con un asentimiento breve, sin querer profundizar en lo que no lograba entender. Pero no pude evitar querer mantener mi vista en él.
pues había algo en su mirada, una calma que contrastaba demasiado con la extrañeza que estaba experimentando. Finalmente, llegamos a lo que sería nuestra base temporal. Una casa de madera con ventanas polvorientas y un techo bajo, aparentemente intacta a pesar del paso del tiempo. Alan nos indicó que aquí pasaríamos la noche y prepararíamos nuestros equipos. El resto del grupo, compuesto por 4 personas aparte de mí y de Alan, ya estaba sacando sus mochilas y empezando a instalarse. La puerta rechinó al abrirse, y al cruzar el umbral, el aire en el interior era aún más denso, cargado con el olor penetrante de humedad y polvo antiguo. Cada paso que dábamos sobre el suelo de madera hacía que las tablas crujieran bajo nuestros pies, resonando en el silencio opresivo de la casa. El polvo flotaba lentamente en los rayos de luz que se filtraban por las pequeñas ventanas, como si el tiempo en ese lugar se hubiera detenido hacía años. Me di cuenta entonces de que esta familiaridad que sentía no era normal. Salí por un poco de aire y a hablar un poco con los pueblerinos. Algo que me llamaba la atención de este pueblo era la falta de mención en casi cualquier artículo que hablaba de los Pirineos. Tal parece que este no es lugar turístico, y aparte se esfuerzan en apartar a la gente. Pensé que aquellos en el pueblo mostraría al menos un poco de resentimiento o desprecio por forasteros como nosotros, al intentar mantener sus límites del mundo exterior. Pero al contrario, se mostraban amables y respondían todas mis preguntas. No tenían problemas para socializar y parecían felices de tener a gente de afuera. Cabe recalcar que cada vez que intenté preguntar por la razón de su desdén por el mundo exterior, solo ignoraban la pregunta. El primer día de la expedición, lo pasé hablando con la gente. Al caer la noche, regresé a nuestra posada, donde encontré a 2 de los investigadores sentados alrededor de una mesa. Compartí lo que sabía del pueblo con ellos, y pregunté por los demás. Me dijeron que los otros estaban en sus habitaciones, revisando notas y organizando sus equipos. Miré a mi alrededor. La luz cálida de la lámpara sobre la mesa iluminaba sus rostros cansados, pero aún había una chispa de curiosidad en sus ojos. ¿Cómo fue tu día?, preguntó Marta, una de las investigadoras que se había mostrado más interesada en el pueblo. Bastante intrigante, respondí, tomando asiento. Los habitantes son amables, pero hay un aire de secreto. Cada vez que menciono el exterior, y el por qué no les interesa que nadie además de nosotros entre al pueblo, evaden la pregunta. Como si hubiera un pacto silencioso entre ellos. Comencé a teorizar junto a mis compañeros, pero nada tangible resultó de aquella conversación. Estábamos cansados, y nos negábamos a ir a dormir. Así que tenía sentido. Apenas me di cuenta de esto, decidí terminar la conversación y dirigirme a mi recámara. Olvidé ducharme, pero el descanso era mi prioridad. Atribuí aquellas alucinaciones y sentimientos extraños de familiaridad a una falta de sueño. Así que me prometí a mí misma caer rendida apenas sintiera la más mínima gota de sueño. Y así lo hice. Por más incómoda que fuera la cama en mi habitación, poco importaba en una mente tan afligida de agotamiento. Quedé inconsciente al instante. El segundo día llegó, y mi reloj corporal me despertó antes que mi alarma. La luz del amanecer se filtraba tenuemente por las cortinas rasgadas de la habitación. Me desperté temprano, decidida a aprovechar el día para profundizar en aquello que realmente conozco. Cargué mi equipo y me dirigí hacia el borde del pueblo, donde la topografía me sugería que podrían haberse originado ciertos fenómenos que los informes previos mencionaban. El lugar tenía una vista increíble. El pueblo estaba sobre una montaña, así que el terreno elevado me permitía ver no solo la planicie, sino los ríos y demás pueblos. El viento era suave, pero con ligeras fluctuaciones que lo hacían resultar en un silbido característico. Mientras tomaba muestras del terreno y analizaba el comportamiento atmosférico, comencé a notar detalles que se me escaparon el día anterior. Pequeñas anomalías en las lecturas, fluctuaciones en la presión y temperatura que no se correspondían con las condiciones del lugar. A simple vista, todo parecía normal, pero algo no encajaba.
El espacio alrededor del pueblo se veía desajustado. La naturaleza tiende a formar patrones, incluso en los ecosistemas más caóticos. Sin embargo, lo que observaba aquí era diferente. A lo lejos, en una extensa área verde, noté una línea sutil donde los árboles crecían de manera irregular, como si algo lo hubiera manipulado. Mientras revisaba mis apuntes, sentí nuevamente esa presencia en mi mente. Era como si un pensamiento ajeno, un eco distante, intentara mezclarse con los míos. Cerré los ojos y respiré profundamente, intentando ignorarlo. ¡Qué molesto! Abrí los ojos y decidí alejarme un poco de esta sensación. El límite del pueblo no estaba muy lejos, así que me dirigí hacia una zona más apartada, buscando obtener datos en un área que, en teoría, no deberían mostrar irregularidades. Uno de los pueblerinos se ofreció a guiarme, y acepté. Mientras avanzábamos, el sonido de nuestras pisadas resonaba sobre el suelo húmedo y blando. El viento se volvía más constante, su murmullo suave y repetitivo, y el suelo, aparentemente sin alteraciones, se mantenía uniforme bajo nuestros pies. Después de caminar durante 1 hora y media, llegamos a un lugar apartado en las montañas. A pesar de la impresionante vista que se desplegaba frente a mí, con el valle extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista, sabía que debía mantener la concentración. Mi acompañante me ayudó con la recolección de datos. Sin embargo, una inquietud comenzó a crecer dentro de mí. Los árboles alrededor del pueblo parecían más altos. De hecho, observando con más atención, noté algo inquietante. No parecían ser del mismo tipo que los que rodeaban esta área. ¿Cómo no lo había notado antes? El pueblo parecía estar rodeado de una gruesa capa de árboles diferentes, como si fueran una muralla natural aislándolo del mundo exterior. ¿Sabes qué tipo de árbol es el que crece cerca del pueblo? Le pregunté al hombre, tratando de mantener mi tono neutro. Su expresión se tornó confusa, como si no entendiera la naturaleza de mi pregunta. No lo sé, respondió con una voz que sonaba más distante de lo que esperaba. Su desconcierto solo alimentó mis sospechas. Decidí tomar una foto del paisaje, porque algo no encajaba. A veces, las fronteras entre ecosistemas forman líneas tan nítidas que parecen creadas artificialmente, pero son completamente naturales. Ya sea en lo profundo de un bosque, o en el mismo océano. No obstante, lo que ocurría aquí se sentía diferente. Era demasiado preciso. Una línea invisible separaba lo que parecía una zona de plurosomos del resto de la naturaleza. Esto no era natural. Mientras regresábamos por el mismo sendero, un escalofrío recorrió mi espalda, como si algo en el aire hubiera cambiado. No sé por qué, pero me agaché instintivamente y aparté el césped para mirar más de cerca. Allí, en la tierra, había algo. Esa línea sutil que había notado antes en los árboles, un límite que parecía dividir el mundo a mis pies, estaba también en la tierra. Miré a mi alrededor, buscando algo que lo explicara, pero lo que veía solo generaba más preguntas. Comencé a seguir de manera paralela a aquella línea, y no parecía terminar. Gateando alrededor de la línea. Sentí la mirada de mi acompañante sobre mí, pero no hizo preguntas. ¿Acaso no veía lo que yo? O tal vez lo sabía y prefería no comentarlo. Su silencio resultaba tan inquietante como la irregularidad del terreno. Un paso más, y cruzaría esa línea. Antes de dar el paso definitivo, tomé una decisión. Dependiendo del dispositivo que emitiera sonido, cambiaría mi enfoque de la investigación. Si era el sensor de temperatura, el barómetro, o el anemómetro, tendría una pista de qué estaba causando esto. Mi instinto me decía que algo pasaría al cruzar el umbral. Avancé con cautela, y al principio no ocurrió nada. Quizás estoy exagerando, pensé. Pero justo cuando comencé a bajar la guardia, el anemómetro emitió un leve pitido. Detuve mi marcha. Observé el dispositivo, perpleja. Mostraba un cambio abrupto en la velocidad del viento, a pesar de que a mi alrededor el aire seguía igual de calmado. Consulté el barómetro y el sensor de temperatura. Ambos mostraban fluctuaciones sin motivo aparente.
Seguí caminando, ahora más alerta, y los pitidos se volvieron constantes, cada vez más rápidos. Algo estaba mal. Miré a mi alrededor desesperada, buscando una explicación, pero todo se veía igual. Nada había cambiado. Y entonces, sin previo aviso, los 3 dispositivos comenzaron a sonar a la vez. El anemómetro, el barómetro y el sensor de temperatura emitían alarmas en un coro desconcertante, intensificando la sensación de que había cruzado un umbral invisible. Mi mente comenzó a nublarse, mis pensamientos chocaban unos contra otros, como si las mismas preguntas que me hacía fueran ahora ajenas. Todo lo que había creído entender sobre este lugar se alejaba de mí. Los datos no tenían sentido, ninguna de las lecturas me ofrecía una respuesta clara. De pie, con todos los dispositivos gritando a mi alrededor, sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. La frustración y la sensación de inferioridad que había mantenido a raya durante tanto tiempo ahora me asfixiaban. No entendía nada, y esa verdad dolía más que cualquier cosa. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué es que el mundo parece querer abandonarme? Me está dejando atrás. Después de todo lo que he hecho por él. Y lo mucho que traté de comprenderlo. Comencé a reminiscer sobre el pasado. Buscando una respuesta, o al menos un culpable con quien dirigir mi odio. Volví a mirar a mi acompañante, que me observaba con una mezcla de curiosidad y preocupación. Le comenté que ya no había necesidad de que me acompañara, y con un poco de duda, decidió regresar al pueblo. Y yo, me senté junto a un árbol. Las imágenes de mis años de estudio y trabajo incesante llenaron mi mente, cada libro leído y cada experimento fallido se mostraban ante mis ojos como un desfile de fracasos. Siempre creí que la ciencia tenía respuestas, que el conocimiento podía deshacer cualquier misterio. Pero ahora, en este pueblo que parecía desafiar toda lógica, sentía que mi fe en la razón se desvanecía. Me detuve, la brisa soplaba suavemente, como si tratara de consolarme, pero su efecto era el contrario. Era un recordatorio de que no podía confiar en mis sentidos. ¿Qué significaba este viento, este lugar? El mundo natural había sido mi aliado, pero aquí, parecía burlarse de mí. Decidí mirar hacia adelante, hacia la línea que había cruzado. Mis dispositivos continuaban pitando, y aunque su sonido era inquietante, sabía que era un signo de que algo importante estaba a punto de revelarse. Pero, ¿qué podía aprender yo de este lugar? Las preguntas me abrumaban, cada una más pesada que la anterior, y sentí que cada respuesta que buscaba se deslizaba aún más lejos. Llevé las palmas de mis manos a mi rostro. No podía permitir que la confusión afectara mi determinación. Estoy por caer en un vórtice oscuro. Tenía que seguir adelante. Si caigo ahora, jamás podré salir. Me levanté, y me dirigí a la posada. No importa si las cosas ahora parecen carecer de sentido. Todo tiene una explicación. Es solo cuestión de tiempo que la encuentre. Jamás he dudado de mi capacidad, e incluso si no soy yo quien descubra la verdad. Tengo la responsabilidad de crear el camino para los futuros investigadores. Rendirme ahora traería una deshonra a todo lo que he creído y hecho hasta ahora. El cielo nocturno comenzaba a caer mientras el viento soplaba cada vez más fuerte. Pequeñas chispas comenzaron a caer, y gracias a todos los elementos que podía sentir escalando, supe que la lluvia no sería ligera. Las casas estaban con las luces apagadas, y la posada apenas visible en la penumbra. Al entrar, noté un vacío. No había señales de vida. Estaba demasiado silencioso. Tal silencio solo sería posible si todos estuvieran profundamente dormidos en sus habitaciones, o si estaba completamente sola. Quería hablar con alguien, compartir el peso de lo que sentía, pero al revisar las habitaciones, las encontré vacías. Y entonces, un sonido. Lo suficientemente ligero como para hacerme dudar de su veracidad, pero suficientemente fuerte como para no investigarlo. Provenía de afuera. Sin pensarlo, decidí salir a pesar de la lluvia. Pues necesitaba despejar mi mente.
La tierra del lugar se transformó rápidamente en lodo, y mis pies se hundían con cada paso que daba hacia la dirección del sonido. Venía del bosque alrededor de la posada. Lo cual era extraño, nada en este lugar parece ser capaz de producir tal sonido. Me acerqué a una protuberancia en el suelo, y al mirarla desde otra perspectiva, descubrí que era en realidad una cueva. Sorprendentemente profunda, podía ver que unas extensas escaleras se formaban a través del hueco en la escotilla de madera en el suelo, dejando de lado las preguntas que me hice al ver eso. Mi curiosidad se hizo más grande. Comencé a olvidarme del pueblo, y estaba feliz de tener un misterio mucho más fácil delante mío. No podía contener mi sonrisa aunque tratara. La entrada a la cueva era estrecha, apenas visible y bien camuflada. El eco parecía aún más fuerte desde este punto, lo que me obligó a agacharme e ingresar. La lluvia seguía cayendo, implacable, mientras el viento soplaba con más fuerza a mis espaldas. Descendí las escaleras con una emoción contenida. Si lo que pienso es correcto, todo encajaría. El chico que me ayudó a recolectar los datos, el hecho de que el pueblo esté en plena remodelación, la extraña actitud amistosa de los pueblerinos. ¿Y si lo están preparando todo para atraer visitantes? Si ese es el caso, entonces todo tiene sentido. La maldición de Plurosomos nunca existió. Los datos que recolecté fueron alterados, y planean usar la leyenda como atracción turística. ¿Qué mejor estrategia que hacer creer a los investigadores que no pueden desmentir una maldición? Toda esta situación estaba diseñada para confundirnos y mantenernos alejados de la verdad. Esta cueva definitivamente lleva a algo importante. Llegué al final de las escaleras, pero antes de que pudiera avanzar más, sentí una punzada aguda en mi cerebro. Era un dolor extraño, como si algo estuviera intentando abrirse paso dentro de mi mente. Mis pensamientos comenzaron a oscilar, siendo reemplazados por imágenes que no eran mías. Un susurro distante me rodeó. No estaba sola. De repente, pude ver claramente cómo este lugar había sido construido, como si yo misma hubiese puesto las primeras piedras. Mis manos, en las visiones, eran aquellas que moldeaban el terreno, erigiendo las paredes, pero no eran mías. Sentí una especie de vértigo, como si mi identidad misma comenzara a desmoronarse. Avancé, casi de manera automática, siguiendo el rastro de aquellos vestigios que parecían empujarme hacia la verdad. Cada paso que daba intensificaba el dolor en mi cabeza, hasta que llegué a la puerta de una gran sala, la fuente de aquel sonido que antes escuché. Al tocar el pomo, otra ola de memorias ajenas me golpeó, tan nítidas que pude sentir el frío del metal en manos que no eran las mías. En esas visiones, vi la puerta, pero no desde fuera. Del otro lado, podía verme a mí misma. Traté de observar el interior de la habitación a través de la pequeña ventana en la puerta. Y al mismo tiempo, podía ver el recuerdo cambiar. Hasta que me di cuenta de que esto no era un recuerdo. Es una conexión. Sentí que algo oscuro y profundo estaba al otro lado, y por un instante, deseé no abrirla. Mis dedos se tensaron alrededor del pomo, mientras la sensación de familiaridad se hacía más intensa. Vi imágenes que no podía entender. Gente trabajando, otros observándome desde las sombras, y mi propio rostro en la ventana. El terror me invadió. ¿Qué era esto? ¿Una trampa? ¿Un juego mental? Aún así, sin pensarlo dos veces, abrí la puerta. ¿Alan? Hola. ¿Qué te parecieron los Pirineos? Tenía razón, ¿verdad? La vista aquí es hermosa. ¿Qué haces aquí? ¿Qué está pasando? ¿A qué te refieres? ¿No habías sacado ya una conclusión sobre que la gente del pueblo te engañó a ti y a todos los investigadores solo por su plan egoísta de abrir las puertas del pueblo? ¿Cómo sabes eso? Era imposible. Me niego a creer que los dolores de cabeza y las alucinaciones están relacionados a su respuesta. Si te digo que me conecte directamente a tu subconsciente de manera espiritual, ¿me creerías? ¿Qué? Por supuesto que no. Incluso con todas las pruebas delante tuyo, te niegas a ver lo que está frente a tus ojos.
Jamás había tenido tantos problemas para crear una conexión con alguien antes. Incluso en tu punto más vulnerable, no cediste ni un poco. Debo de admitir que lo encontré molesto, pero admirable a la vez. El hecho de que tu terquedad sea tan poderosa, como para negar la realidad en la que te encuentras, es un nivel de delirio que jamás pensé presenciar. Pero no hay necesidad de palabras. Ahora somos uno. Comprendo cómo te sientes. Al entrar en esta habitación, independientemente de las voluntades de aquellos aquí adentro, la conexión es algo inevitable. ¿Me estás diciendo que de alguna forma encontraste la manera de controlar la mente de los demás? El poder de Plurosomos no es uno de control mental, sino de conexión espiritual. Además, al estar conectado, también deberías de ser capaz de empatizar conmigo. Lo que pienso, lo que busco, y lo que siento. Incluso si lo intentara, mentir sería inútil. Debes tener varias preguntas, así que déjame responderte. Primero, no, aquellos investigadores perdidos no están muertos, y sí, trabajan junto a mí. Los reportes de gente desaparecida fueron forjados para atraer los recursos de FAME e iniciar una remodelación de las instalaciones aquí abajo. No tengo idea de por qué existe esta habilidad solo dentro del pueblo, y tampoco tengo idea de qué causa las aberraciones alrededor de Plurosomos. Lo único que sé es que el poder existe y que puede ser usado. Pero claro está, que esta pregunta es la que más te interesa. Las aberraciones no surgieron el año pasado. De hecho, ni siquiera en esta década o este siglo. Simplemente fuimos buenos ocultándolo. Digo buenos en plural, porque no estoy solo. Todo el mundo sabe que FAME es la Federación para el Avance de las Metas de Estudio. Pero no siempre fue así. Desde hace mucho tiempo, incluso del nacimiento oficial de la nueva FAME. Las siglas significaban Frente de Anomalías y Manifestaciones Extraordinarias. Y su lugar de origen, fue aquí en Plurosomos. La gente del pueblo, todos investigadores. ¿Y tú? Ya deberías de saber el significado de nuestra plática. ¿Quieres reclutarme? FAME quiere reclutarte. El FAME original. Como era de esperarse de un grupo tan secreto, el proceso de iniciación para los miembros no es normal. Y me disculpo por parte de la organización por los problemas que te hayamos causado en esta expedición. ¡Qué estúpido! ¿Qué garantía tienes de que vaya a aceptar? Se necesita de un verdadero psicópata para negar la oferta de un hombre con quien acabas de formar una conexión de este tipo. Y si ese fuera el caso, jamás hubieras encontrado este lugar. Si estás aquí ahora, es porque así lo queríamos. ¿Por qué este método? Dices que no es control mental, pero ¿no era eso justo lo que intentabas? Forzar una conexión e imponer tu voluntad al obligarme a ver cosas que jamás pedí. Como ya dije antes, no hay necesidad de palabras. Si de verdad crees que lo que hice fue incorrecto, incluso después de mirar a través de mí, entonces eres libre de odiarme. Pero sé que esto te importa. ¿Qué crees que pasaría si el día de mañana se descubre el poder de Plurosomos? Un poder de esta naturaleza sería capaz de terminar con toda guerra. El conectar y entender a los demás es lo único que nos separa de un mundo de paz. Y al ser real la posibilidad, no hay duda de que el segundo en que la luz salga al exterior será el segundo en que un misil se dirija a este pueblo. No hay nadie más apta para el trabajo de ayudarnos a proteger los secretos de este mundo que tú. Este pueblo es solo una de las muchas instancias que necesitan nuestra protección. Cada vez es más difícil guardar el secreto. Y después del fracaso que fue el año anterior, donde las cosas se salieron de control, me veo obligado a sacrificar mi credibilidad. Tú vas a refutar la existencia de nuevas leyes, junto con el teorema propuesto hace meses. El estudio ya está hecho, y está listo para la publicación. Al regresar, una vez recibas tu reconocimiento, serás aceptada por la vieja FAME. Sé que esto no es lo que querías, pero confío en que tomarás la decisión correcta. Antes de siquiera ser capaz de decir algo, Alan ya había abandonado la habitación. El siguiente día en la mañana, regresé a la institución.
El documento en mi mano. Oficial, aceptado y aclamado. Debería sentir orgullo, debería sentirme realizada por haber logrado lo que tantos investigadores habían intentado sin éxito. Por supuesto que no. No sé qué pensar. No estaba lista para una situación como esta. Todo lo que siempre quise era centrarme en mi trabajo. Sin preocupaciones, sin gente a mi alrededor. Solo yo y mi sueño. Sabía la verdad. Sabía que todo lo que ese estudio representaba era una farsa. Lo que más me aterraba no era que me descubrieran, sino que nadie lo hiciera. Que este reconocimiento, esta falsa gloria, se convirtiera en mi identidad para siempre. Miré las caras satisfechas de aquellos que antes me observaban con recelo. Todos querían estrechar mi mano, felicitarme, llamarme genio y revolucionaria. Pero cada alabanza que recibía era como un golpe silencioso que resonaba en mi mente, recordándome que yo no era nada más que un fraude. Me sentí pequeña, insignificante, atrapada en una mentira tan grande que era imposible escapar. Lloré como nunca, y sufrí como siempre. Había luchado por una verdad que no existía, solo para terminar siendo la portadora de otra mentira, aún más grande. Mientras las voces se apagaban y el eco de las felicitaciones se desvanecía, solo quedaba una certeza. Había ganado la batalla. Pero perdido mi propósito.